Entrevista. Nos enlazamos con mi querida amiga, la doctora Beatriz Martínez Carreño, del Observatorio Metropolitano de Puebla, hasta Colombia, la Universidad de San Buenaventura, si no me equivoco, donde estás realizando una residencia académica. Mi querida doctora Beatriz Martínez, bienvenida, muy buenos días, gracias, un abrazote hasta Sudamérica. Y hoy para referirnos desde allá a lo que pasa aquí en el estado de Puebla, especialmente en materia económica. Hay noticias sobre el índice de competitividad estatal 2000 del Estado de este año 2022, que pues nos habla mucho del crecimiento de esta entidad nuestra respecto a la creación, especialmente de nuevas fuentes de trabajo y de empresas. Mi querida doctora Beatriz Martínez, bienvenida, buenos días. Hola amigo, buenos días. Pues efectivamente seguimos por aquí, por Bogotá, por Colombia. Similitudes, como ya lo platicábamos, en muchos ámbitos, para desfortunio de muchas personas, por pues cómo se toman las decisiones en distintos ámbitos, ¿no? La universidad, por supuesto, un ámbito importante para exponer ciertas cuestiones y pues también darnos cuenta y dar voz de lo que está sucediendo en América Latina, porque al final todos componemos a este mundo, pero pues también creo yo que lo que se ha heredado de diversos gobiernos es lo que está afectando también lo que está pasando aquí, lo que está pasando allá, con los problemas en comunes y con el mismo discurso político que llama la atención, particularmente la segunda vuelta es el domingo de las elecciones aquí y está polarizada la situación entre los que va por Petro o el ingeniero Hernández. Entonces, algo muy parecido a lo que está pasando en México y críticos interesantes comentan que gran parte del discurso que se está tomando de uno u otro tiene que ver con el discurso de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y la gente común y como todos nosotros, pues platicando de la complejidad en términos de la izquierda, de la derecha, de la polarización, pero por supuesto de las propuestas que pueden afectar a los ciudadanos de aquí. Mira, nada más que interesante. No me extraña, mi querida doctora Beatriz, porque es un fenómeno que tal vez se haya repetido en la América Latina nuestra desde hace unos 20 años con la irrupción de Hugo Chávez en el gobierno venezolano y especialmente la nueva retórica socialista que se implementaba en aquellos entonces. Y pues tal parece, creo yo, que es también la repetición de un fenómeno político electoral, querida amiga, porque si en México funcionó y tenemos condiciones tan parecidas en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social, en cuanto incluso a cuestiones de seguridad pública como el narcotráfico, pues seguramente que este discurso pega también entre las masas poblacionales en Colombia. No me sorprendería, la verdad. Sí, y ahora pues nos toca vivir prácticamente la historia, es una cuestión interesante en cuestión Sí, de vivencia. Entonces ya te contaré, pues un par de semanas ya estaré contigo y perfecto. justamente hoy el tema, ya lo habían anunciado, particularmente Puebla perdió 2 posiciones en el índice de competitividad estatal. Incluso lo retomo, el IMCO como un espacio del tercer sector, hace indicadores sumamente interesantes porque son comparables de un año a otro, por eso nos pueden decir si sube y baja, y por supuesto hablan de que es importante saber qué es lo que está sucediendo en comparativa, no solo en términos territoriales, sino en distintos espacios de los índices e indicadores que ellos generan, que nos puede dar la realidad de la toma de decisiones que se está haciendo, ¿no? Por supuesto, retomar que la competitividad es la capacidad de atraer y retener talento, inversiones. Antes solamente decían inversiones, pero por supuesto, esta conceptualización se ha tenido que ampliar porque lo que se mide es tecnología, turismo, conectividad, economía, mercado laboral, seguridad, el uso de los recursos naturales, la inclusión, la salud y educación, así como la democracia y la gestión gubernamental. Por supuesto que esto que miden tienen una serie de subíndices, llámese de innovación, internacionales precursores, de gobiernos y de sistemas políticos, justamente en torno a lo que decías de varias noticias que se han expuesto en ese momento. Por ejemplo, en el sistema de derecho confiable y objetivo se miden homicidios, secuestros, robo de vehículos, costos de los delitos,
entre otros. El manejo sostenible del medio ambiente, el caudal tratado de aguas residuales, la eficiencia económica del plan en agricultura, ¿no? La pérdida de superficie cubierta por árboles y en el sistema político estable y funcional, bueno, lo que atañe, insisto, a México y a todos los países, la percepción de la corrupción, tanto en los partidos políticos como en los niveles nacionales y subnacionales, lo que pasa con las finanzas públicas, por supuesto, la participación ciudadana. Y, bueno, como ya lo sabemos, en sociedad incluyente y preparada, mujeres económicamente activas, grados de escolaridad, cobertura, rendimiento académico y en los gobiernos eficientes y eficaces. La interacción con el gobierno en los medios electrónicos, el barómetro de la información presupuestal estatal, ingresos propios y la economía estable, pues tiene que ver con el PIB y con la deuda. Y así sucesivamente vamos a saber que el Estado es competitivo si genera condiciones necesarias para que se puedan elevar la calidad de vida y, por supuesto, proporcionar un ambiente de negocios sanos, así como dotar a la economía, pues, de un dinamismo que nos produzca cierto desarrollo. Por supuesto, hay indicadores a nivel nacional donde nos van a decir si es muy alto, medio bajo, bajo y muy bajo. En el comparativo de Puebla a nivel nacional, nos vamos a encontrar que este se encuentra en un indicador medio bajo de competitividad y ha bajado 2 escalafones, ¿no? Arriba tenemos a Morelos y abajo tenemos a Tlaxcala. El que tiene muy alta competitividad es la Ciudad de México, que se mantuvo del año pasado a este en la misma posición, igual que Nuevo León, Coahuila, Querétaro y Jalisco. Y por supuesto que la realidad no cambia en términos de competitividad baja, está Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Zacatecas. Entonces, bueno, nosotros tenemos ahí que retomar estas sugerencias que se están haciendo con estos indicadores y por supuesto que tenemos 5 ciudades más competitivas que tienen un promedio de 3.71%, por ejemplo, de patentes por cada 100,000 habitantes. Puebla en varios indicadores se sigue manteniendo en un promedio intermedio, ¿no? Y eso creo que es de llamar la atención. También nosotros podemos bajar una ficha específica por el nivel de competitividad. Puebla tiene la posición número 25 y, por ejemplo, el sistema de derecho confiable y objetivo se encuentra en la posición número 20. El indicador que tiene una menor evaluación en términos de que es muy baja, pues es el robo de vehículos, una constante que vivimos, es el robo de vehículos por cada 1,000 vehículos registrados. En sociedad incluyente y preparada y sana, nos encontramos en la posición número 24. Por ejemplo, en términos de grados de escolaridad, nos encontramos evaluados como bajos y es el año promedio de escolaridad en promedio por 25 años, en donde nos encontramos muy bien evaluados, es decir, con una competitividad alta, tiene que ver con el rendimiento académico, que es el porcentaje de alumnos en nivel de desempeño de 3 y 4 en matemáticas. En manejo sostenible del medio ambiente nos encontramos en la posición número 17 y puede destacar en términos de una competitividad media alta, justo lo decías previamente antes de que entrara ya al aire, la morbilidad por enfermedades respiratorias y la intensidad energética de la economía. En la innovación de los sectores también pues destaca la productividad total de los factores, es decir, ha habido un crecimiento anual, obviamente no sostenido, y lo que comentaba de las patentes. Y fíjate, en gobiernos eficientes y eficaces tenemos la posición número 14. Los Mira. los dos puntos mejor evaluados con competitividad alta tiene que ver con la interacción con el gobierno con medios electrónicos, que es el porcentaje de la población urbana de 18 años y más que ha tenido al menos una interacción. Y el barómetro de información presupuestal estatal. Digo, lo pongo sobre la mesa porque me parece muy interesante que estemos perfectamente evaluados. Por ejemplo, el barómetro el 100 es lo mejor y nosotros tenemos como puntaje 100 en México. Y bueno, en economía estable también lo que está bien evaluado es la deuda estatal y de organismos estatales. Y lo que, bueno, tenemos ahí un promedio de tasa de crecimiento real de los últimos 10 años, que por supuesto está en una cifra de menos 3.2%. Ahí no estamos tan bien evaluados. Y en el mercado de factores eficientes, por ejemplo, en todos los indicadores, nos encontramos en la competitividad media alta,
en términos del ingreso promedio de los trabajadores del tiempo completo. Y me parece que algo que prácticamente todos estamos sufriendo, pues es la informalidad en la economía, que lo hemos mencionado otras veces, pero prácticamente aquí se retoma en términos de una serie de propuestas que se hacen. Y sistema político estable y funcional, bueno, estábamos colapsados prácticamente en la percepción de corrupción en partidos políticos, evaluados como una competitividad muy, muy baja, al igual que la participación ciudadana, las barreras a candidatos independientes y, por supuesto, que ya lo has mencionado, las agresiones a los periodistas. Entonces, a mí me parece muy interesante, Luis Fer, que tengamos esta información porque sigo bajo mi hipótesis de que somos estados, municipios, países sobrediagnosticados. La información está. Entonces, ¿en qué sentido debemos de tomar las mejores decisiones? Pues para cambiar la realidad que criticamos de manera constructiva, por supuesto, todos los días. Sobre evaluados, mi querida doctora Beatriz Martínez, pero una sobreevaluación que de pronto también nos hace, vaya, como que la hacemos a un lado y tratamos de que estos números no nos digan nada, porque como bien nos decías, la retórica política actual, que tal parece que también en Colombia está permeando, pues es precisamente negar un poco estas realidades, específicamente cuando los números nos hablan de retrocesos, ¿no? Me hablabas, por ejemplo, de esta caída en el índice general de 2 puntos, que es visible en el estado de Puebla, en las condiciones laborales, en la prontitud con la que se abrían, por ejemplo, negocios o llegaban inversiones extranjeras, como pudo ocurrir en sexenios pasados. Y decías también, doctora, hay muchos errores que se cometieron en las administraciones anteriores a las actuales, pero sin duda alguna yo creo que también hubo muchas aciertos en algunos aspectos. Y me parece que de esos aciertos administrativos pasados es que hoy el actual gobierno o las actuales instituciones gubernamentales en Puebla pues gozan todavía de cierta aprobación ciudadana en cuanto al acceso pues a los trámites que comúnmente Claro, se tienen que realizar. Me da esa impresión, o sea, claro. de que pusiste el punto ahí, me da esa impresión. No creo que sea vaya, no creo que sea un hecho del actual gobierno, sino de las acciones, por ejemplo, de abrir centros integrales de servicios en todo el estado. Claro. En fin, me da esa impresión. Sin embargo, también, querida amiga, el hecho de que los gobiernos sean vistos todavía como corruptos en este país, pues nos da también la impresión de que mucha de esta competitividad que pudimos haber logrado en las últimas décadas, en cuanto también a hacer transparentes las decisiones de los gobiernos y sobre todo en la promoción de la productividad, en la promoción de la inversión, en la promoción del empleo, que también son aspectos que este gobierno ha descuidado. Me parece que en ese sentido la competitividad en México puede venir, en el Puebla en especial, pero en México en lo general, puede decaer en los próximos años y como tú bien dices, son datos que tenemos muy a la mano y que podemos hacer comparaciones muy precisas pronto. Sí, exactamente. El del primer punto que haces referencia, Luis Fer, también la pandemia aceleró muchos procesos. Es Sí. decir, mucho lo podemos hacer en línea, pero fue una presión y creo que son de las cosas que podríamos evaluar positivamente de la pandemia, ¿no? Nos llevó al acceso en términos de el uso de las tecnologías de la información para ser más eficientes y en teoría eso también te vuelve de una u otra forma relativamente transparente. ¿Por qué? Porque no tienes un intermediario y tú tienes aquí ya un trato directo para los trámites. Algunos ya los han ido quitando, algunos los han ido modificando, pero bueno, creo que también ese acceso tiene que ver con otras cuestiones y no forzosamente algo que impulsa, que se impulsa con otro fin, ¿no? Por llamarlo así. Y por supuesto, y qué bueno que hoy se estén viviendo los resultados de seguir con programas que en otros momentos funcionaron con otras administraciones, que eso debería ser la esencia de la administración pública. Exactamente. O sea, es decir, planteo algo y el siguiente llega y dice, no, ya quítalo, pero hay cosas que funcionan muy bien a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel federal, y algunas, pues por supuesto que han quitado porque no somos de ese partido, de ese color de partido. Y también eso tiene que ver con la corrupción. Efectivamente, Exacto. habría que hacer un comparativo en los últimos años de lo que dice particularmente la percepción de partidos políticos en términos de corrupción y saber, o más bien
sustentar si realmente todos son iguales, es decir, si todos están igual de mal evaluados ¿no? Y todos están reprobados, entonces creo que el problema radica en otras cuestiones, no forzosamente es el partido político. Y ya lo habíamos dicho, creo que ahí tampoco se vota por el partido, se vota por la persona, ¿no? Y entonces ahí tenemos los resultados de distintas elecciones que han sucedido en el último año y lo último que sucedió ahora. Entonces, me parece que es la concatenación de distintos factores, pero ahí tenemos la información. Sí, estamos sobrediagnosticados y sobreevaluados. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? Siempre te lo he dicho, los datos se deben devolver información, la información conocimiento, y el conocimiento se debe devolver inteligencia para la mejor toma de decisiones. Problemas estructurales, mi amiga, es la estructura. Hablábamos de la corrupción, pues la estructura política mexicana, lamentablemente así es, pero datos, como bien dices, del índice de competitividad que elabora el INCO, nos ayudan mucho a reconocer esos problemas estructurales y poderlos resolver. Y no perdernos en la ideología para entonces atacarlos. ¿Con qué método lo vamos a atacar? Esa discusión que mi querida amiga, a veces perdemos mucho tiempo en ello y que pues mira, esa pérdida de tiempo también la estamos exportando a Colombia. Es un fenómeno latinoamericano, amiga, es un fenómeno latinoamericano y ya lo estaríamos observando. Y ojalá que sí, un programita dediquémoslo a lo que observaste políticamente en Colombia y hagamos pues buenas esas analogías, busquemos esas analogías y esas coincidencias que entre Ya te ambos contaré qué países. pasa el domingo. Perfecto. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias. Y Un ahí abrazo. buscamos en sus redes al Observatorio Metropolitano de Puebla. Un abrazo. Hasta Gracias. luego. Pausa y seguimos contigo Puebla.mx a través de YouTube, Facebook y Twitter. Además, cada mediodía contigo Atlisco a través de CTV. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.